Bien, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en esta segunda parte. Sí, estoy con la misma ropa porque hice el programa así. Corté primera parte y pasamos a segunda parte para no perder el hilo de lo que vengo hablando. Bueno, decía en la primera parte todo este problema que hubo interno a lo largo de ese proyecto de digitalización. Y lo que viene a ser eh, el cierre de ese proyecto. ¿Por qué cierre el proyecto? Bueno, en algún punto de la primera parte hablé de que al Ministerio de Cultura no le gustó lo que pasó con las evaluaciones que se hicieron y de que se haya desvinculado del proyecto a personal que estaba por filiación política. Y comenzaron a atacar, incluso personalmente, a las personas que no teníamos filiación política. Vamos a decirlo así, éramos opositores. Incluso a Enio se le empezó como a tachar de opositor, siendo él un chavista en toda forma. Y eso pues trajo sus consecuencias. Pero Enio siempre esgrimió, bueno, que él no veía la afiliación política, sino que él lo que estaba buscando era gente que fuera capaz de hacer el trabajo. Pero las directrices que venían de arriba era que toda la persona que por más que tuviera capacidades tenía que tener esa afiliación política, porque si no, ellos tenían la presunción de tener a alguien que pudiera traicionar el proceso. Vamos al video de un solo pueblo, el proceso. Los invito de nuevamente, sé que está largo ese video, pero tómense el tiempo de ver el video de un solo pueblo. Entonces, el proyecto comienza a tambalear precisamente por eso. Y particularmente había una persona que era muy abiertamente opositora. Y era bastante, como digamos, como si se coloquialmente era cabeza caliente. Esa persona en los pasillos del Fundef decía las cosas como tenían que decirse. No tenía pelos en la lengua. No atacaba al gobierno porque no le gustaba Chávez, la verruga de Chávez. No era por eso. Pero que decía, mira, este gobierno es incompetente por las cosas como les estaba manejando precisamente ese tema con la afiliación política. Esa persona era yo. Yo fui el más cabeza caliente de todo ese grupo. El que que le venían a decir, no, pero es que la revolución bonita le decía revolución bonita a un c. ¿Por qué? Porque yo se lo decía a Enio, se lo decía a todos. Este proyecto está guindando porque quieren a la gente por filiación política y no por lo que saben hacer. Porque aquí prela más la lealtad, como que si esto fuera una mafia, que lo era, y ahí tenemos para muestra estos 27 años, casi 28, de esta barbarie, ¿no? Esto es una organización criminal y una mafia. Y así se han comportado siempre. Y yo se los decía. Oye, vale, tú podrás ser Chávez y estar en el gobierno, está bien, la gente votó por ti. Pero te robaste, se lo decía así, te robaste el referéndum de agosto de 2004, ya estábamos en 2005. Porque los que vivimos eso, sabemos que nos robaron eso. Porque haber estado ahí, en la calle, la cantidad de gente, los que recuerdan qué pasó en agosto de 2004, ese referéndum revocatorio de 2004, que yo jamás en mi vida había visto tanta gente salir a votar como en ese momento. Jamás, ni antes ni después. Yo jamás he visto tanta participación y yo he vivido en 5 países. Y de los cuales yo he visto procesos electorales de 4. De Colombia, de 3. De Colombia, de Paraguay y de Uruguay. Y obviamente de Venezuela. Yo he vivido procesos electorales de 4 países. Y yo jamás en mi vida vi tanta participación electoral como la de agosto de 2004. Yo nunca vi tanta gente saliendo a votar a la calle como en agosto de 2004.
en 43 años de vida que tengo. Entonces no me vengan y la gente, al día siguiente, las caras largas, decían lo que sucedió. Fraude. Eso fue un fraude, eso fue un robo. Y yo se los decía. Y yo cada vez que podía lo sacaba. Y empezaron a atacarme personalmente. Tanto los chavistas como los mismos opositores que decían, oye, chamo, vamos a conservar el trabajo. Y yo decía, sí, yo quiero conservar el trabajo, pero yo quiero conservar el trabajo como corresponde, por derecha, como es, por la línea correcta. No porque es que yo voy a autocensurarme para no perder el trabajo. Yo no pensaba así. Quizás debí ser un poco más comedido, sí, y a lo mejor hubiese preservado algunas cosas de trabajo, porque bastante hambre que pasé después de mi paso por el Fundef. Entonces, sí, a veces digo, bueno, sí, creo que debí haberme comedido un poco, pero no me arrepiento de no haberlo hecho. No me arrepiento porque a día de hoy, ahí está. El tiempo me dio la razón, lamentablemente. Entonces, eso me jugó mucho en contra. Y pero yo tenía buenas capacidades, yo hacía muy bien mi trabajo, de hecho era uno de los mejores que trabajaba ahí. Entonces, cuando terminé el proyecto, a mí casi me echan como un perro. O sea, casi me dijeron, usted no tiene cabida en más ningún lugar en ningún ente público. Prácticamente me lo dijeron así. Bueno, ¿qué sucede cuando termina esto? Aquí viene una cosa y vamos a hablar de un personaje. ¿Quién es el que toma las riendas del Fundef cuando Fife Carrasco entrega la presidencia del Fundef? Fife Carrasco creo que entrega la presidencia del Fundef. La verdad ahorita no tengo muy clara la fecha, pero si no estoy mal, creo que fue como en octubre de 2005. Pudo haber sido un poco antes o un poco después. Y entra, pero no le entrega del todo, sino hay un proceso de transición. Y entra a la presidencia del Fundef el señor Benito Iradi, alias el Curioso. Él se hace llamar así. ¿Verdad, Benito? Tú te haces llamar el Curioso. Pero también te dicen el zar de Bolívar, aunque yo creo que ese apodo sí no te gusta, ¿verdad? El zar de Bolívar, Benito Iradi. Benito Iradi viene del estado Bolívar a Caracas a establecerse y directamente cae como presidente del Fundef. Un personaje siniestro, y cuando digo siniestro, no es porque tipo se le veía la maldad, ¿no? Siniestro porque sombrío, un personaje muy sombrío, digámoslo así. Que nombrarlo era como, para los que son fanáticos de Harry Potter, yo no soy muy fanático de Harry Potter, no las he visto mucho, pero me conozco algunas referencias. Eso era como nombrar a Lord Voldemort. Cuando uno nombraba a ese personaje, todo el mundo hacía, ¿en serio? O sea, en la comunidad de folcloristas, de músicos, sabían quién era ese tipo. De hecho, quien me dice a mí que a ese tipo le dicen el zar de Bolívar fue un profesor mío de música. Que yo le comento así, dice, oye, tú sabes, que me pregunta un día así hablando en el conservatorio, oye, ¿cómo te dan el Fundef como fulano? Porque quien me lleva a mí al Fundef fue otro profesor mío de música. Y yo, oye, bien, ¿y cómo está eso por ahí? Pues sí he escuchado que la cosa está un poquito complicada, que el Fundef que lo van a cerrar, ¿qué va a pasar? Y le digo, no sé, pero ya UFIFE no está. ¿Y a quién pusieron? Me dice. Y le digo, un tal Benito Iradi. Benito Iradi, el zar de Bolívar.
Dice Sillo, ¿y por qué le dicen el zar de Bolívar? No, mijito, si yo te contara las cosas que hizo ese man allá, yo. Me contó unas cosas, no las voy a contar acá porque, bueno, fue un chisme de pasillo, pues, pero platica por acá, unas cositas así, pero no viene al caso porque, digamos, yo no tengo pruebas de lo que me contaron. Pero me contaron cosas. En otra instancia, mire, ¿y cómo te va allá? Me acuerdo que fue en la Universidad Central, una persona vinculada también a la etnomusicología, a la antropología en Venezuela y todo eso. Y yo, bueno, tú sabes que el Fundet está ahorita de capa caída. Y me dice, no, por ahí me enteré que lo van a cerrar. Y yo, sí, sí, y que la presidenta ya no está. ¿Y quién quedó? Y le vuelvo a nombrar a Benito Iraí. ¿Qué? El zar, la segunda persona, el zar de Bolívar está en Caracas. Y yo, tú también, tú también te conoces el cuento del zar de Bolívar. Y yo, sí. Y yo, bueno, no, es que el tipo se las trae. Uy, cuidado con ese tipo. Cuidado. Dentro del mismo Fundé decían, uy, no va a venir Benito Iraí. Ay, se ponían las manos en la cabeza. No, eso fue entre la gente del Fundé, se acabó lo que se daba. O sea, no fue muy bien recibido dentro de lo que es, digamos, el gremio. Ver a Benito Iraí era como, uy, no, y este tipo la gente se ponía las manos en la cabeza. ¿Cómo se les ocurre poner ese tipo ahí? Llega Benito Iraí. Lo primero que me llamó la atención era su forma de llegar al Fundef. Una camionetota y con chofer. Él llegaba con chofer. Y el tipo llegaba como que si fuera un ministro. Una cosa, fue presidente de la República. Maleducado como él solo. Ustedes, yo por ahí lo pueden ver, y la feria del libro, y el tipo sale hablando, y usted sabe, la etnomusicología, y los presta, él tiene una palabra, una frasecita que me da risa, de los préstamos culturales. Cuando el nuevo musicólogo te sale hablando de préstamos culturales, mijo, huya. Eso es red flag. Y que me vengan a decir que no, es que el préstamo cultural existe, y puedo hacer un video completico desmontando las esa del préstamo cultural, pero eso es tema de otro programa, como decía Marieta Santana. Este tipo llegaba así, una cosa, entraba a la camioneta, le entraba al estacionamiento del Fundef, se bajaba, se quedaba el chofer, pues entraba con chofer, el chofer se llevaba la camioneta, o a veces la quedaba ahí, el chofer se quedaba ahí, se bajaba viendo al frente, entraba directo a su oficina. No saludaba a nadie. A nadie. Ahí fue que entendí por qué le decían el zar de Bolívar. Porque aquel tipo se cree la realeza. Tanto es así que cierran el Fundef. Para mí, esto es una apreciación personal. Él es puesto ahí con la orden de cerrar el Fundef desde el Ministerio de Cultura. Y crean una institución llamada Centro de Diversidad Cultural. En la primera parte del primer video les dije que iba a comentar algo de esto. Para mí, el Fundef desaparece. Eso de que no es que ahora se va a llamar Centro de Diversidad Cultural. No. Aniquilaron el Fundef y en la infraestructura del Fundef crearon una nueva institución. Pero eso no quiere decir que es que los tipos hicieron una continuidad, porque es que como pasó cuando era INIDEF y se pasó a ser Fundef. Son dos cosas distintas. O como cuando el INCIBA pasó a llamarse CONAC, ¿no? Eso voy a tomar como ejemplo eso. El Instituto de Cultura y Bellas Artes, que fue creado en 1962, es el primer ente autónomo de cultura. Antes,
La institución que llevaba los destinos culturales de Venezuela era el Ministerio de Educación o la Dirección Nacional de Educación en algún otro tiempo. Entonces, se crea la Dirección Nacional de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. En 1962 se crea el Instituto de Cultura y Bellas Artes, INCIBA, como un ente autónomo, un instituto aparte. Ahí comenzó la fiesta. En otro momento hablaremos de eso. Y por a los 70, creo 70 y algo, no estoy muy claro en la fecha, en la década de los 70, creo que a finales de los 70, de hecho, pasa a ser de INCIBA a Consejo Nacional de Cultura, pero en esencia la misma institución. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, de ser un instituto pasa a tener un rango un poco más elevado y tiene un rango ministerial. Cuando se pasa a ser Consejo Nacional, es un consejo, ya es casi una asamblea, es casi como un congreso, un mini congreso que se dedicaba a la cultura. Pasó a ser de un instituto de Estado a ser casi un ministerio. De hecho, el director del CONAC tenía rango ministerial y se le decía ministro de Cultura. Cuando cierran el Fundef, no es que el Fundef pasó a llamarse esto, no. El Fundef lo cierran permanentemente. Muere el Fundef, muere la etnomusicología en Venezuela. Y lo convirtieron en una cosa, y de eso abrieron una cosa que se llamó Centro de Diversidad Cultural, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue el Fundef o el INIDEF anteriormente. Nada que ver. ¿Qué es lo que tienen en cierta medida que ver? Que usaron la misma sede y que todo lo que estaba ahí dentro ahora es propiedad de ese Centro de Diversidad Cultural. Pero el uso que se le da a ese patrimonio es totalmente distinto al que se le daba como Fundef. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Por eso es que yo digo que el Fundef desaparece y cierra y muere. Y el Centro de Diversidad Cultural es otra cosa. Se crea el Centro de Diversidad Cultural, cuyo presidente es Benito Iradi, desde el 1 de enero de 2005. Pero, y eso, si ustedes buscan en Google, ustedes no van a encontrar nunca que Benito Iradi fue presidente del Fundef, cosa que sí fue, porque fue un presidente supuestamente transitorio para pasar de Fundef. No. Él llegó, fue a cerrar lo que llaman, como dice en Venezuela, a pasar la Santa María. Él llegó, fue a cerrar el Fundef. Crean el Centro de Diversidad Cultural al mando de Benito Iradi hasta el día de hoy. 20 años. Entre pocos días cumple 21 años ese tipo en el cargo. Un cargo de una presidencia que duraba 5 años cuando era Fundef. Cada 5 años el Fundef. Si me equivoco, puedes comentarlo. Pero hasta donde yo tengo entendido, cuando era Fundef, en la presidencia, como era una fundación, ¿claro? Era fundación, la presidencia se rotaba cada 5 años. Puedo estar equivocado, pero en lo que sí estoy seguro es que no siempre quedaba un presidente del Fundef más de 5, 6, 7 años. No pasaban de 5 años. Tanto es así que los que crearon el Fundef no estaban en el Fundef. Isabel Aretz hace, junto con Luis Mariano Rivera, el INIDEF. Cuando pasa a ser Fundef, ella lo preside un tiempo. Después lo presidió, si no estoy mal, lo presidió el mismo Luis Mariano Rivera. Y después ellos entregaron eso y le dieron continuidad. Otras personas, incluso Isabel Aretz muere en Argentina. Entonces, pero el legado de ella, y siempre se hablaba de Isabel Aretz en el Fundef.
Yo quisiera saber si en el Centro de Diversidad Cultural el señor Benito Iradi hablará a Isabel Aretz como legado. Creo que no. Creo que no. ¿Quién es este señor Benito Iradi? Bueno, según es un investigador con prácticamente 60 años de experiencia, ¿no? Por ahí tiene un microdocumental que dice Benito Iradi, el curioso. El curioso no. El curioso, no sé. El zar sí. Y a eso voy. ¿Qué sucede cuando se crea el Centro de Diversidad Cultural? Primero vino la etapa bonita. Le soltaron un billetico y ellos quisieron replicar el Centro de Arte de la Estancia. Ellos quisieron replicar eso. Conozco mucha gente que tocó ahí, les pagaban sus honorarios, no sé qué, igualito como el Centro de Arte de la Estancia. Pero no más de eso. Y eso duró un ratico. Pagaban obviamente mucho menos que la estancia, porque la estancia era de PDVSA. Y esto lo pagaba el Ministerio de Cultura. Entonces eran los amiguitos de los que estaban, pero te tenía que ver la afiliación hacia el proceso, tenías que ser chavista, tenías que tal, pero la afiliación política por delante. Se trata de darle continuidad al proyecto de digitalización, incluso siendo Centro de Diversidad Cultural. Eso no sucedió. De hecho, se crea un instituto por ahí, se llamó IAM, Instituto de Artes y Música, algo así, el IAM, me acuerdo que se llamaba, sí, creo que era de Instituto de Artes y Etnomusicología. Y quien presidió eso fue Enio Escauriza. Yo fui al Ministerio de Cultura unas cuantas veces para ver, pues, para tratar de estar vinculado en ese proyecto, pero obviamente mi cabeza caliente no lo dejó, ¿no? De hecho, en algún momento a mí me prohíben la entrada al Ministerio de Cultura. Yo llegué incluso a asistir a unos talleres de capacitación en audio para algunas cooperativas. Y créanme que soltaron mucho dinero por ahí algunas cooperativas. Y yo trataba de como de, bueno, e incluso Enio trató de vincularme en algo en el Ministerio de Cultura, hizo todo lo posible y un día me dijo, loco, no puedo hacer más nada por ti. Y yo le dije así, es porque soy opositor. Me dijo, más que eso, me dijo así, un poco más complicado que eso. Y recuerdo que me habían citado, no sé si había sido el mismo Enio o otra persona, me citó al Ministerio de Cultura, a su oficina. Esto fue en 2005, mediados por ahí, qué sé yo, julio, agosto, por ahí de 2005, algo así. Y voy, me dijo, mira, bueno, yo había ido varias veces y bueno, tratando de ver en qué me podía vincular porque me había quedado sin trabajo, ¿no? Y recuerdo que esta persona me cita, es que no recuerdo ahorita bien si fue Enio, si fue Humberto, no recuerdo bien qué fue. Y me dice, bueno, espérate unos días, un par de semanas a ver qué puedo resolver y vente. Pero no me acuerdo si fue Enio mismo que me citó. Lo que sí recuerdo es que voy ese día, digo, bueno, ahora sí voy, llamo a esta persona. Y digo, mira, voy para allá, sí, vente, tranquilo, nos vemos a las 2 de la tarde, una cosa así, por decirte una hora. Y llego a la puerta del Ministerio de Cultura, ahí en las Torres del Silencio. Voy a la entrada, presento mi cédula y me dicen, usted no puede entrar. Le digo, ¿por qué? Si yo tengo una cita con no sé quién. Disculpen, pero usted tiene negada la entrada al ministerio. Vetado del Ministerio de Cultura. Y llamo a la persona, le digo, no hubo respuesta, no me atendieron el teléfono. Como que ya no puedo hablar contigo.
No voy a culpar a esta persona porque creo que tuvo que obedecer una orden. Pero a mí la entrada fue prohibida al Ministerio de Cultura. Me prohibieron la entrada. Ahí yo dije, no, ya no puedo hacer más nada. Pues. A llorar para el valle. Vuelvo otra vez con Benito, porque hay unas cosas interesantes de él que vi yo haciendo este programa. Me puse a averiguar un poco de cosas, porque pues para refrescar un poco la memoria, como le dije en la primera parte sobre Eufifia Carrasco, que no aparece como presidente del FUNDEF en ninguna parte de Google. Y ojo, en esa época ya había internet, no era lo que es hoy en día, pero digamos que hay internet desde hace 30 años o poco más en Latinoamérica. Tenemos casi 40 años de internet. Pues ya en esa época, 2005, incluso ya existía Facebook. Incipientemente ya existían redes sociales. Existía el Messenger, existía, o sea, digamos que colgar algo en una página web era, o sea, había la página del Ministerio de Cultura, había incluso enlaces que llevaban a cosas del FUNDEF en internet. Entonces, que aparezca que Eufifia Carrasco fue presidente del FUNDEF tendría que suceder, ¿no? Y no aparece. Tú buscas Eufifia Carrasco y apenas y consigues una información muy escueta sobre unas cuestiones de artesanas en un evento específico. Más de ahí no hay. Con Benito Iradi pasa algo parecido. El tipo, no, investigador, escritor. Entonces un documental por ahí donde él sale hablando, que ni siquiera es del FUNDEF, es de una agrupación que se llama Los Ponsigué. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, el tipo dice ser escritor. Es que yo de muchacho escribía en los 60. Cuando tú buscas la bibliografía de él como autor, los primeros libros que aparecen publicados son de 2021. O sea, eso fue hace 2 días. Y habla de una cuestión de Cruz Quinal, ¿no? Que Cruz Quinal también, hay mucho material de Cruz Quinal en el FUNDEF. Y cuando empiezo a ver la bibliografía de él como escritor, me doy cuenta, primero que sus libros datan de 2021 para acá. Información que consigo en internet, no es que me lo estoy inventando, es que yo soy... No. O sea, yo estoy hablando de algo, pues, que lo pueden ustedes buscar en internet. Sin embargo, bueno, aquí ahorita que estaba chuleteando una cosita acá, él tiene una cuestión de un premio nacional de cuento breve en el 87. Más nada, hizo unos cuentos en el 87. Hasta ahí. Después saltamos de 1987 a 2021. Y empieza a hablar de Cruz Quinal y unas cuestiones de unas artesanas y una cosa ahí. Y leyendo todo ese bodrio, porque la verdad no me quedó tanto en la cabeza porque es un bodrio lo que vi ahí. Me doy cuenta que digo, ya va, ¿este tipo qué hizo? Agarró el archivo del FUNDEF, y vamos a agarrarlo de Cruz Quinal, me imagino que agarraría los 4 empleados que tienes ahí, y hagamos un copia y pega de lo que encontremos aquí del archivo de Cruz Quinal, y hagamos un libro con eso y sale bajo autoridad mía. Mira, estoy casi seguro que fue así. Estoy haciendo conjeturas, pero no me extrañaría que haya sido así. Otra cosa que noto cuando de esto del Centro de Diversidad Cultural es que sí, al principio hay una serie de eventos y todos los fines de semana había una agrupación tocando, pero eso era así como que al principio creo que eran miércoles y sábados, había presentaciones y que eventos, danza y no sé qué, y había una movida. Y poco a poco pasó de miércoles a sábados a solo sábados. Y después pasó a ser cada 2 sábados. Y así, poco a poco. Y fue así como Homero Simpson cuando se mete en el monte, ¿no?
¿sí? Se fue desapareciendo la actividad del Centro de Diversidad Cultural y se fue como perdiendo en el espacio. Otra cosa que noto es esa agrupación, los Ponsigué. Los Ponsigué es una agrupación de música tradicional liderada por la hija de el señor Benito Iradi. Ha hecho unas grabaciones, grabaron unas cuestiones del folclore y tiene unos videoclips colgados en YouTube. Los videoclips son hechos en el Centro de Diversidad Cultural, la antigua casa del Fundef. Y yo empiezo como a indagar, y ya le digo, ya ahora entiendo por qué le dicen el zar de Bolívar. El tipo convirtió el Centro de Diversidad Cultural en su feudo personal, como una especie de fortaleza personal. No me extrañaría que el tipo hasta viva ahí, no me extrañaría. Y lo único que hace ahorita, hoy en día, es promocionar a esa agrupación Los Ponsigué, que tienen 5 o 4 videos colgados. El último video lo colgaron hace 5 años y cada video no tiene más de 500 vistas en 5 años. Uno de esos videos es una entrevista que le hacen al tipo. Creo que la entrevista tiene como 300 vistas en 5 años, 5 o 6 años. O sea, no lo ve nadie, sino que cuelgan en el video para justificar de pronto un presupuesto, no sé qué, pero no le dan divulgación, no hay nada ahí. O sea, hoy en día, que un video en 5 años tenga 500 vistas es un fracaso total. Y es una cosa a la que yo quiero hablar más adelante. Porque yo ahorita estoy hablando del lado oscuro, de todas las cosas feas que han pasado. Pero esto tiene un porqué. En próximos videos yo quiero hacer propuestas ya. Yo tengo ideas para cambiar los paradigmas culturales de Venezuela. Y esto va a sonar como a campaña política, pero lo estoy haciendo. Yo quiero proponer cosas y parte de eso es, primero tenemos que mostrar, porque como yo dije en el video de Un Solo Pueblo, no podemos hacer un cambio. Vamos a hablar de la parte cultural, pero también a nivel país. No podemos hacer un cambio de país sin mostrar realmente lo feo que hay ahí adentro. Porque eso es barrer la alfombra, pero sin levantar la alfombra. La alfombra hay que levantarla también. Y por eso es que yo a veces, ahorita, haciendo un paréntesis con lo que pasa hoy en día, a día de hoy, en diciembre de 2025, con lo que está sucediendo en el Caribe y todas estas cosas, y gente dice, bueno, pero ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo terminan de entrar? ¿O qué va a pasar? ¿Van a sacar el tipo? ¿No lo van a sacar? ¿Pero cuándo va a pasar? Y yo, sí, pero es que cada vez que uno cree que la cosa ya va a dar el mamonazo, empiezan a surgir otras cosas, se surge más basurita y hay que tratar de destapar esa olla lo más que se pueda para poder limpiar lo más que se pueda esa situación. Igual pasa en la cultura. Si yo no hablo de esto, ¿cómo pretendemos hacer un cambio estructural, un cambio cultural real, si no hablamos de estos personajes que se han encargado de destruir la cultura en Venezuela? Como lo dije en el video de Un Solo Pueblo, estos señores, y lo vuelvo a decir, estos señores en nombre de la cultura destruyeron la cultura. Y no me voy a cansar de decirlo. Estos señores en nombre de la cultura destruyeron la cultura. Estos señores en nombre de la cultura destruyeron la cultura. Eso tiene que ser un mantra. ¿Por qué? Porque el día de mañana estos señores no pueden tener cabida en el desarrollo cultural del país. No pueden tener cabida. Un tipo como Benito Iradi, que lo que ha hecho es ser un parásito de la cultura. Se metió ahí en el Fundef, cerró el Fundef y puso una fortaleza personal. Por eso es que te dicen el zar de Bolívar, ¿verdad? ¿Qué habrás hecho en el estado Bolívar para que te hayan puesto ese apodo? Porque ese es otra, el tipo se cree. O sea, yo que lo conocí personalmente, el tipo llega y es
Uno lo ve en los videos y se ve tan, ¿sabes? Oye, se ve tan humilde el tipo, tan buena cosa. No, señor. El tipo se cree que es extraterrestre. El tipo no llega, no saluda a nadie. Casi que para saludarme tienes que besarme la mano. El tipo se cree una cosa que no es. Que no es. Y este tipo es el que tiene los destinos de la etnomusicología y del acervo cultural del país. Por suerte no. Por suerte no. Y les voy a explicar por qué. Y aquí viene la otra cosa fea del Fundef, que yo percibo. Esto es percepción personal a partir de ahora. El Fundef no fue la única institución que se encargó de recopilar acervo cultural en Venezuela, y más específicamente en la música. No fue el único. Y no solamente que no fue el único, sino que el Fundef se encargó de hacer trabajos de campo y todo eso, pero lo que llevó después a eso, o sea, lo que se hizo después con ese material, no fue tan relevante como lo hicieron otras instituciones que también hicieron lo mismo. Como por ejemplo la Fundación Bigot. Y la Fundación Bigot viene de iniciativa privada de las empresas de la cigarrería Bigot. Hablo de una Fundación Bigot de antaño, no la de hoy. Una cosa que yo noté incluso haciendo este programa es, oye, el mismo Fundef falló en el después, en el qué hacemos con esto que recopilamos. Y a las muestras me remito de que cuando nosotros llegamos a digitalizar este material, el acervo estaba tan mal conservado, el archivo estaba tan mal conservado que muchas cosas no pudieron digitalizarse. Sobre todo los trabajos de campo que se hicieron en cintas. Por otro lado, y tomando un comentario que me hizo personalmente una persona, para la redundancia, que fue miembro de Un Solo Pueblo. Porque en el programa Un Solo Pueblo también hice alusión a los temas de los trabajos de investigación. Y me decía, oye, bueno, ver la cuestión con el interés de los trabajos de investigación como que si, bueno, buscaban esos presupuestos para, como quizás a lo mejor en el video dejé entender como que si había muchos recursos para eso y que hubo gente que se hizo millonaria con eso. Entonces me dice, bueno, pero tampoco se pelean tanto porque no había tanta plata. No había tanta plata para la investigación, pero esa poca plata que había para 3 o 4 investigadores les daba para vivir. Y se peleaban por eso, porque les daba para vivir, ¿no? Entonces, obviamente, y no solamente que se pelean por eso, sino que muchas veces, y aquí entra un tema que va a ser muy polémico, muchas de esas investigaciones se inventaron cosas para justificar esos presupuestos. Por muy pocos que fueran, por muy acotados que fueran, pero un investigador se iba al interior de Venezuela con una grabadora y grababa y llegaba con un escrito y una cosa, tenga su dinero. Quizás no era mucho, pero a lo mejor podía vivir un año con eso, o unos meses. Y después se buscaba y hacía otra investigación y a pesar de que no fuera mucho, pues le daba para su diario vivir. Y bueno, y de pronto hacía un concierto acá y sacaba un libro por aquí y una cosa basada en esas investigaciones. Y obviamente para una sola persona o un par de personas eran recursos suficientes como para tener un pasar económico y cubrir gastos, cumplir cuentas y tener un modus vivendi. No vivir como un pachá ni ser multimillonario. Pero, entonces, ¿qué pasó? Que muchas de esas investigaciones fueron inventos. Y voy a irme a algo más específico, que es con el tema de la música afrovenezolana. Aquí me van a dar palo. Denme y vengan de a uno. Denme y vengan de a uno. Porque yo lo que voy a contar ahorita, mucha gente se cae para atrás. Y el testimonio viene de mi familia.
como le dije, yo vengo de los tucucitos y de todas esas cosas. Pero yo no hablé de más atrás. Mi bisabuela, una de mis bisabuelas, es de Choroní. Nació en Choroní. Creo que nació en 1910, si no estoy mal. Y recuerdo que mi madre me contaba de mi bisabuela. Yo conocía a esa bisabuela. Mi bisabuela murió en el 95. Hace 30 años fue que murió. Y de hecho vivía cerca de mi casa, y la visitábamos, muy querida, mi abuela Julia, mi bisabuela Julia. Y ella nace en Choroní, repito. Recuerdo que mi mamá decía, cuando surge la agrupación Un Solo Pueblo y viene el tema de los tambores y todas esas cosas, y hablaban de los tambores de Aragua y entonces el tambor de Cata y el tambor de Chuao y el tambor de Choroní. Y mi bisabuela decía, eso es un invento. Porque yo jamás en mi vida vi tambores, grupo de tambores oriundo de Choroní. Ojo, no quiere decir que no haya existido el tambor de Choroní, que sí existe. Sí existe. Pero muchas de esas cosas fueron inventadas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Fundef y cuando estuve también un tiempo en Fundación Bigot, que yo hice danzas folclóricas en Fundación Bigot, había una cosa que me llamaba la atención y era, sobre todo con los tambores, no, que el tambor de Cata y el tambor de no sé quién, entonces el tambor del municipio tal, el tambor del municipio Pascual, es que tú sabes que lo que pasa, que eso es tan complejo, fíjate tú hasta dónde llegaban los tipos, esto es tan complejo que es que mira, están los tambores de la cuadra esta, y allá del otro lado lo tocan distinto, claro, lo tocan al modo que le da la gana, entonces, ¿qué hacían estos tipos? Llegaban un año y se iban y grababan a los tambores de la cuadra tal y justificaban su investigación. Después al otro año se iban con los de la otra cuadra que lo tocaban distinto y justificaban su investigación y lo ponían como evolución o como, no sé, como que bueno, descubrí una cosa nueva. Y así iban los tipos año tras año y vivían de esa vaina, ¿no? No voy a decir que sea un invento en toda forma, ¿no? Pero tú no puedes decir, o sea, cuando tú haces una investigación etnomusicológica o étnica o folclórica en el acervo cultural, oye, tú tienes que tener criterio para detectar generalidades y otras cosas y hacer, digamos, un poco de filtrar cierta información. Y cuando hablo de filtrar información no es hacerlo a conveniencia, o sea, el mismo proceso cultural te lo dice, ¿no? De dónde viene y a dónde va. Y por qué en una cuadra lo tocan de una forma y en una cuadra lo tocan de otra. ¿Qué sucede ahí? Eso es la investigación real. Y sí, yo sí creo que hubo muchos inventos. O sea, porque que una persona que sea del sitio te diga, es que eso no era así. Los tambores de Choroní no existen. Tú dices, coño, ya, espérate, ¿cómo es la...? Y cuando tú escuchas los tambores de Choroní, tú escuchas los tambores de Cate, tú escuchas los tambores de Chuao y son extremadamente similares, tú dices, aquí hay algo que no encaja, ¿no? Hay algo que no encaja. Y yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente y aquí me van a caer en los comentarios a decir que yo estoy equivocado, que eso no es así, que cómo tú te atreves a decir esa que cómo te vas a meter con la afrodescendencia. Disculpa, pana, yo también soy afrodescendiente. Tú me ves muy blanquito y toda esa vaina, pero yo tengo descendencia por todos lados. Incluso yo he investigado y yo tengo ascendencia senegalesa y tengo ascendencia de guanche, de las tribus de los guanches que estaban en la isla Canaria, porque también tengo ascendencia canaria. Y mi bisabuelo canario, que por cierto fue el esposo de mi abuela Julia de Choroní, que bien oscurita que era también, él no era muy blanquito que digamos, bien morenito que era mi bisabuelo, el que vino de Santa Cruz de Tenerife, era guanche. O sea, yo por aquí hay sangre africana, bastante sangre africana hay aquí. ¿Mm? Antes que venga a decirme que si soy racista, que no sé qué, por si acaso. Yo aquí tengo, por aquí corre sangre indígena, por aquí corre sangre africana, por aquí corre sangre europea.
No ando con y me perdonan el francés. Entonces, muchas de esas cosas, como digo, se buscaron justificar investigaciones haciendo este tipo de prácticas. Y voy a decir algo un poco más polémico. O sea, fíjense ustedes lo que pasó con el Fundef. Lo que yo les decía ahorita, y vuelvo a retomar por este punto. El tema de qué se hizo con el acervo, qué se hizo con esas investigaciones, cuál fue el resultado, dónde están los libros, dónde está la documentación, dónde está lo que se hizo después, discografía basada en eso. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo la Fundación Bigot. Ahí tienen todo el trabajo que ha hecho la Fundación Bigot desde su fundación, Vasallos del Sol, una agrupación que ha representado a Venezuela y ha dejado muy en alto el folclore venezolano en el mundo. Discos como el disco de Ismael Querales, de Bandola, que es un disco espectacular. Lamentablemente fue un disco institucional y no se comercializó, pero hay gente que tiene ese disco y eso es una belleza. Muy a pesar de que yo con los Querales tengo mis reservas, por lo que he comentado, que vayan a ver ese video de Un Solo Pueblo. Digamos que toda la parte musical que se desarrolló desde la Fundación Bigot, el programa Encuentro Con, que en los 90 marcó una pauta y dio una promoción y una divulgación y no solamente al quehacer folclórico, sino a la evolución del quehacer folclórico, ¿no? Y a las nuevas tendencias que surgieron a partir de nuestro folclore nacional, que hoy en día, como dijo proféticamente, justamente en uno de esos programas de Encuentro Con, dijo Aquiles Báez, que en paz descanse, dijo, dentro de 30 o 40 años, esta música que estamos haciendo, que es innovadora, que incluso mucha gente está en contra, se va a ver como música folclórica. Y eso está pasando hoy en día, y así ha sido. Aquiles Báez estaba claro en lo que estaba sucediendo, en el quehacer musical, ¿no? Entonces, ese programa, oye, que era muy visto, o sea, teníamos la televisión como un gran medio de comunicación y haber hecho esos programas de Encuentro Con, que pasó todas las manifestaciones culturales, no solamente a nivel musical, también de danzas, también de artesanía, de gastronomía tradicional, del quehacer de la faena del llano, de cómo una serie de cosas que pasaban. Y aparte de eso también estaba otro programa que también tenía programa de televisión y una serie de libros de una empresa llamada Lagobén, Cuadernos Lagobén, que también era una iniciativa privada. No, pero es que Lagobén, eso era PDVSA, sí, pero PDVSA era del Estado. Pero Lagobén, Pequibén, todas esas empresas, Maravén, eran empresas privadas, filiales de Petróleos de Venezuela, que le proveían servicios a Petróleos de Venezuela. Y ellos tenían sus direcciones de cultura, sus secciones culturales que hacían este trabajo maravilloso que hizo Cuadernos Lagobén, unos libros espectaculares que se hicieron. Lagobén hizo un libro de la historia del 4, que el que lo quiera, escríbame ahí en los comentarios y les puedo conseguir ese libro en digital aún, que mi amigo, mi hermano del alma, Eloy Miranda, divulga sobre este tema del 4 y tiene un material que pertenecía a Lagobén, que era un material institucional, y tiene ese libro digitalizado, un libro de la historia del 4 que es espectacular. Entonces, disculpen que yo ando así, pero es que tengo como un cabello por ahí que me está molestando, ¿no? Estoy como que, uy, estoy cazando el cabello. me perdonan un poco lo informal de la cosa. Entonces, lo que sucede después del acervo, de la compilación del acervo, lo que viene después, el darle continuidad a eso, el ver cómo evoluciona, yo veo que en su momento el sector privado tuvo más preponderancia, dio más importancia a eso que el mismo sector público. El Fundef siempre estuvo bajo la falda del Estado, del CONAC o del INCIBE en su momento, o después Ministerio de Cultura. Entonces era como que, bueno,
toma el presupuesto, vayan a las investigaciones y engaveten eso y archívenlo. Y queda como archivo. Y bueno, el que quiera venir a investigar, aquí está el archivo y pueden venir a accesar a él. Quedó como una especie de biblioteca. Pero más allá de eso, no pasó más nada, ¿no? Ahora, cuando vemos la labor de Fundación Bigot, de la labor que fue en su momento la Goben, incluso Maravén también tenía tuvo unos folletos, unos libros que también hablaban de la cultura venezolana. Este, y, Banco Unión, recuerdo, por lo menos en Caracas, tenían los espacios Unión, en lo que hoy en día, después se convirtió en el Ministerio de Educación Superior, en esa torre Unión ahí de Chorro Coliseo, y el Banco Unión promovía exposiciones de arte, de artes plásticas. Lo sé porque mi abuela es artista plástico, pertenece a la Asociación Venezolana de Acuarelistas, y ella expuso a través del Banco Unión, incluso el Banco Central de Venezuela. Bueno, el Santo Banco Central de Venezuela es del Estado, pero también había, de hecho, los espacios del Banco Central de Venezuela eran unos espacios culturales impresionantes. Había unas galerías de arte hermosísimas. Recuerdo que mi abuela expuso ahí muchísimas veces, y no eran exposiciones de arte de poner el cuadro en la pared para que todo el mundo lo admirara solamente, eran expoventas. Y eso es una cosa que también pasa, que se perdió en Venezuela. El Estado fue tan, digamos, tan paternalista en el sentido de darle a la cultura y conciertos gratis aquí y allá, que la gente se acostumbró a que todo fuera gratis, y cuando hay una crisis, la cultura, que es lo primero que le dan palo, perece, ¿no? Y se pierden muchas cosas. Y yo soy una de las personas que hay que apoyar la iniciativa privada en el desarrollo de las artes y la cultura, no solamente en Venezuela, en todos lados, de que la gente se acostumbre a pagar una entrada por un evento, porque al pagar tú una entrada tú le estás dando valor. No solamente el público va a sentir que le está dando valor a lo que va a ir a presenciar, sino que también le estás dando valor y generas un movimiento económico. Eso hay que buscar fortalecerlo en Venezuela. Que no es privatizar la cultura, sino que también hay un sector privado en la cultura, y que no sea solamente un sector privado de que grandes empresas hagan mecenazgo cultural, sino que también el mismo creador cultural se convierte en un comerciante cultural. Eso no tiene nada de malo. Siempre se ve con malos ojos. Ese comercio en la cultura. Ay, no, qué feo, qué horrible. No, hermano, hay que hacerlo. Porque hay que comer, ¿no? Entonces, no podemos estar dependiendo totalmente del Estado. Quizás en una primera fase, obviamente ahorita sé que viene un cambio en Venezuela, pero evidentemente en una primera fase hay que inyectarle algo a la cultura, pero en función de que también hay un desarrollo privado de la cultura. Creo que es importante. Y lo digo porque a las pruebas me remito. O sea, yo siento que más aportó Empresas Polar, que más aportó la Goben, que más aportó Empresas Bigot a la preservación y a la promoción cultural, que el mismo Estado. Y es, no, pero bueno, está el sistema de orquesta, ahí está el, no sé, discúlpame, pero el sistema de orquesta también depende del sector privado, dependía del sector privado. Después un día también del sistema de orquesta, pero luego hago un resumen rapidito. El sistema de orquesta dependía del CONAC, pero y de aportes también privados, no solamente nacionales, sino internacionales. Recibían dinero de estas grandes instituciones como la Corporación Andina de Naciones, la Corporación Andina de Fomento, todas esas organizaciones multilaterales que se hacían en la región de Sudamérica, daban aportes económicos al Sistema Nacional de Orquestas. Entonces también estaba, después cuando entra la dictadura de Chávez, que le ponen una pistola en la cabeza a José Antonio Abreu, después cuento bien eso, y se hizo servil, también se vio muy beneficiado por haberle puesto esa pistola en la cabeza.
porque paralelo a eso se crea esa sociedad, esa cuestión de la responsabilidad social empresarial. Y a través de eso, todo el sector privado, el gran sector privado, destinó todos los fondos a, a las varias fundaciones que comprenden el Sistema Nacional de Orquesta. Y yo tuve una vivencia personal que en otro momento voy a contar al respecto. Entonces, no se trata de eso. No se trata también de que no es que tengamos ese mecenazgo, vuelvo y repito, sino que también haya producción para evitar ese tipo de cosas, para evitar que se monopolice los sectores culturales, como pasa con el sistema de orquestas juveniles. Pero bueno, me fui por otro lado y vamos a retomar un poco el tema de lo que estábamos hablando, que ya estamos cerrando esto. Con el tema de este señor, de Benito Iradi. Oye, esto de tener una persona como este señor en el desarrollo cultural no puede volverse a repetir. Un tipo que dice ser investigador, y investigador de verdad, o sea, yo no sé qué es lo que es investigador este señor. ¿Qué investigó él? Un tipo que habla y después habla del papá y sugiere que su padre es prácticamente el inventor del cuatro solista. En serio, no les estoy mintiendo, vayan y vean el video. Es un video que se llama Benito Iradi, El Curioso, pónganlo en YouTube. Yo no les voy a poner el enlace, yo no promuevo esa porquería. Pero si ustedes ponen Benito Iradi en YouTube, ahí les va a aparecer y vean, y aguántese el cebodre un ratico. Y él después dice, no, bueno, es que después lo vieron otras personas, no, pero no, el tipo sugiere como que el que inventa el cuatro solista es su papá. Y tú, ya va, discúlpame, tal vez sí, tal vez no, pero eso no viene al caso porque una cosa que yo digo es, por lo menos en el caso de la música, el primero que lo graba ese es el pionero. Puede que haya antes otra persona, pero allá en un pueblito metido, no sé qué, y como ese dicho de cómo suena un árbol que cae en el medio del bosque donde no hay nadie, ¿no? No suena, porque no hay quien lo escuche. Entonces, digamos, puede que sí, por alguna cosa de la vida, pero la realidad es otra, y sobre el cuatro solista, bueno, hay una conversación muy grande, muy amplia y muy debatida. Pero es eso, entonces, este señor hizo su feudo, cerró una institución que se encargaba del acervo cultural, e hizo lo mismo con el archivo que hizo el Fundeb, tenerlo ahí guardado llevando telaraña, y bueno, lo usa a su conveniencia para hacer libros de su propia autoría, con un copia y pega, presumo yo. Digo presumo porque no he leído los libros y tampoco voy a perder el tiempo haciéndolo. Pero yo presumo que si tú estás hablando de Cruzquinal y hay un gran archivo en el Fundeb, es que ahora pertenece al Centro de Diversidad Cultural, y tú sacas un libro de Cruzquinal en 2021, fue porque, oye, yo tengo ese archivo ahí, se me ocurrió, dale, y agarró a los 4 muchachos que tiene ahí de lacayo, trabajando para él por 3 bolívares. Mira, y hagamos un copia y pegue, y yo voy a hacer un libro institucional, y sale con la autoría del señor, ¿no? Ni siquiera sale como autoría del libro del Centro de Diversidad Cultural, sino a su título personal. Y bueno, justifica ahí un presupuestico que le sirve para algo, porque es que ahorita la situación está que los presupuestos son 2 bolsas de clap. Entonces me imagino que él hará su libro para garantizarse la bolsita de clap del mes, ¿no? Entonces, y un tipo que voy a esto, que si tú ves el currículum de este man, de este Benito, ¿dónde está la investigación de este tipo? O sea, este tipo nunca pasó por el Fundeb como investigador, salvo en 2005, cuando toma la presidencia, así, ¡tum!, cayó directo de la presidencia del Fundeb,
Y yo creo que ese tipo ni siquiera sabía dónde queda el Fundef. Y yo sé que por ahí me va a saltar alguien que trabajó con él. Yo sé que sí, que él sí estuvo con él trabajando en la investigación y no sé qué, y el pato y la guacharaca. Y yo le decía a esa persona, panito, tú por ahora trabajado con él. ¿Dónde está el resultado? Dime tú. ¿Dónde está el resultado de esas investigaciones que tú salías a trabajar con él y para arriba y para abajo? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde está esa bibliografía? ¿Dónde está esos trabajos de campo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso que tú trabajaste con él? ¿Mm? Sí, o sea, si tú me dices, no, es que yo trabajé con Benito Iradi y tú sabes, el tipo es una eminencia, en la investigación, ajá, dime dónde está el resultado de ese trabajo que tú hiciste con él, de ese poco de viaje que te tiraste con ese pana. ¿Dónde está? ¿Hay un libro de eso? ¿Hay un resultado tangible de esos trabajos que tú hiciste con él? Porque que tú en un evento público, donde la gente está tomando un cóctel, venga, mira, no, que yo trabajé con el tipo, porque es que tú sabes que no sé qué va. Eso no me dice nada. A mí eso no me dice nada. ¿Ah? No voy a decir ahorita quién es, pero me está picando por decir quién es. Me está picando, me pica la lengua por decir el nombre. Me lo voy a reservar por ahora. El tipo ese que trabajó con Benito. Pero, pero por favor, ¿dónde está el resultado de ese trabajo? Y eso es lo que voy cuando hablé ahorita de Vigo y todas esas cosas. Había un resultado. Ellos hacían un trabajo de investigación. El resultado era encuentro con. Y salía por televisión nacional para todo el país. ¿Entienden? Ese es el resultado. En la Fundación Vigo, en la investigación, en las danzas y tal, no sé qué. ¿Cuál es el resultado? Vasallos del Sol. Un grupo de danzas que tiene discos, haciendo música. Y hay discos de Vasallos del Sol, sin video, solo audio. Porque es que no era solamente, era un grupo de canto y baile. Era una agrupación integral. Su fuerte era la danza. Pero hay discografías de Vasallos del Sol. Y hay sendos videos. O sea, la videografía de Vasallos del Sol es enorme. No el legado, bueno, el legado también, la trayectoria de Vasallos del Sol dentro de Venezuela y fuera de Venezuela es espectacular. ¿Mm? Y eso proviene de una iniciativa privada. El resultado, por ejemplo, Empresas Polar. Empresas Polar tenía la Coral Polar, que tiene varios discos y el trabajo del musical coral de Empresas Polar, aparte, esa coral la llegó a dirigir María Guinán, a través de esa coral se desarrolló mucha gente a nivel de arreglos corales, a nivel de dirección coral, a nivel de canto. También la Goben dio un aporte importante a la cultura, con los libros, la documentación. En una investigación salían los libros, se divulgaban, se vendían, se regalaban, se distribuían de alguna forma y mucha gente accedió a eso y está ese material bibliográfico que es muy importante. Maravén también lo hizo, también Pequibén, hubo mucho empresariado privado que hizo desarrollo cultural. O por ponerlo por aquí, hablando de cultura, porque es cultura no solamente son las artes. En esto ya estaba viendo publicidades viejas de Venezuela y me acordé y vi una de la Fundación Cultural Venevisión, que salía Marta Rodríguez Miranda diciendo que fácil es ser un buen ciudadano. Ese tipo de campañas que se hacían antes que hoy no se ven. De orientar al venezolano a tener una mejor convivencia ciudadana, a respetar señales de tránsito, de no tirar la basura en la calle, ese tipo de cosas, eso también es cultura. Y venía de una iniciativa privada. ¿Y dónde están las iniciativas públicas? ¿Qué hacía la iniciativa pública? Hagan y guarden.
hagan y tírenlo para un cajón, hagan y tírenlo para un cajón. ¿Y qué terminó pasando? La agencia de festejo llamada CONAC, porque eso era una agencia de festejo, o el Ministerio de Cultura. ¿Qué era? Dale 3 bolívares a 4 músicos para montar en una tarima, o dale 4 bolívares a 3 personas para que se monten en una tarima a bailar. O dale 5 bolívares a un tipo para que pinte un cuadro y lo pegue en una pared en un museo. Y hasta ahí llegaba la cosa. ¿Eh? Y hasta ahí queda. No hay más allá. ¿Y qué pasa? Lo que pasó, daban y daban y daban y daban y daban, y llega un momento que ya no hay para dar. Y todo se va abajo. Y entonces ya no hay para repartir para tanta gente, entonces empiezan a reducirse las cosas, empiezan a darle a ti contadito, a este contadito, y ya no hay más compromiso político, sino una lealtad mafiosa. Ahí tienen ahorita el caso de Iván Pérez Rossi. Después hablamos de eso. Después hablo de eso. Entonces, ya la cosa se convierte, pasa de ser un producto cultural a un panfleto politiquero, a un producto propagandístico para lavarle la cara a un régimen. Entonces, la cultura se murió. Las artes en Venezuela están muertas. Las artes en Venezuela murieron hace años. Hace años se murió eso. El desarrollo artístico se murió. No solamente por lo que estoy comentando del tema institucional y no sé qué, sino también de los personajes, que vuelvo y digo, estos señores en nombre de la cultura destruyeron la cultura. ¿Entiendes? Entonces, oye, tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que está sucediendo a nivel cultural, porque mucha gente lo sabe, mucha gente está consciente, pero no todo el mundo. Y tenemos que ponernos, vamos a ponernos las pilas, aprovechando de que viene esta situación, de que esta situación está como está hoy en día y estamos a la puerta de un cambio. Y hay que aprovechar esta situación para dictar nuevos paradigmas en el desarrollo artístico-cultural de Venezuela y en el desarrollo cultural en líneas generales, no solo las artes. Tenemos que ir para allá. Creo que se me está haciendo más largo esto de lo que pensaba. Por ahí vienen más programas, por ahí seguimos hablando de esto. De pronto revisitamos un poquito estas situaciones porque es importante, es importante. Tenemos que seguir analizando, seguir destapando ollitas para que no se repita lo que ha pasado, no solamente en estos 25 años. También desde más atrás vienen cosas muy feas en el ámbito cultural que no se pueden repetir. Nos vemos en un siguiente programa.